alfabetización temprana y continuando hacia allá la sistematicidad en las salas, ¿no? Con el trabajo de alfabetización. Esta propuesta que les voy a presentar hoy no tiene la modalidad de una receta. Sí, la siguiente, la que trabaja con los textos prototípicos, está más con un formato de indicaciones de qué hacer en cada clase, porque está más orientada al primer grado. No obstante, es importante conocerla igual, ¿no? Aunque esté más orientada a un primer grado, porque hay algunos aspectos que se van a tomar en cuenta, como en todos los casos, ¿no? Hay un desarrollo previo que se toma en cuenta, que se registra para poder hacer un trabajo de alguna manera articulado entre ambos niveles, ¿sí? Por supuesto, ya al hablar de un proceso con sistematicidad, ya no es solamente pensar en la socialización, sino también en microexperiencias que sean significativas para los alumnos y para que esto sea una base que van a tomar los docentes en el primer grado para continuar. Porque hablamos de un proceso que se inicia ya tempranamente, ¿no? Cuando los niños en sus hogares tienen al alcance algunos materiales, también algunas formas de procesar información que se les va brindando desde el contexto, ¿no? El hecho de interesarse por este objeto que sirve en la vida social, ¿no? Que es la lengua escrita, y por supuesto también articulando con formas de trabajo que implican el mayor dominio de la oralidad, que ustedes saben que se trabaja en el jardín. Bien, aquí están avisando de una compañera que no se puede conectar. No quiero empezar tan ya, porque estoy viendo que se van uniendo. Vamos a esperar unos minutos, al menos hasta las 8:15, para comenzar ya de lleno, ¿sí? Por eso estoy dilatando la cuestión. Hay hasta ahora 24, ¿sí? Buenos días a todos, porque han ido entrando. Yo ya estaba con la clase iniciada, explicándoles qué es lo que vamos a trabajar hoy. Pero como siguen ingresando, vamos a esperar un poquito. En la clase anterior estuvieron alrededor de 35, me parece. Bueno, la primera fueron 29, después subió, ¿no?, en la cantidad a 35, no sé, hoy ya están, me imagino, con el espíritu puesto en que va a haber fútbol y la selección y demás. Pero bueno, ya madrugando, me imagino que después no les va a dar sueño. De todas maneras, no es tan temprano tampoco, ¿no? Ya, para lo que es el trabajo cotidiano nuestro. Bien, entonces, hoy, como les digo, voy a trabajar con algunos presupuestos que sostiene la propuesta DALE, ¿no? Es un acrónimo, DALE, que es por el derecho al aprendizaje de la lectura y de la escritura, ¿no? De derecho a aprendizaje, L lectura, E escritura, ¿sí? Bien, si bien ministerialmente se estuvo trabajando con una propuesta sólida, como es la de los textos prototípicos, basando esta propuesta en el enfoque equilibrado, andando el tiempo surgieron críticas a los trabajos en sí, que no significa que hubo una forma homogénea de trabajar en todas las jurisdicciones del país, pero sí mayoritariamente estuvieron trabajando con las propuestas de los textos prototípicos, principalmente en primaria, y el país durante un buen tiempo tomó el tema de la alfabetización como política de Estado, principalmente desde el 2008 en adelante, buscando sistematizar las prácticas y que hubiera
un saber de la lingüística y de la didáctica de la lengua presentes, ¿no? en lo que se hacía. Entonces hubo, como les digo, una política de Estado a partir de la publicación de textos, a partir de la capacitación de docentes, a partir de la instalación también de la especialización en alfabetización inicial, que no solo estaba destinado a docentes de primaria, sino de inicial, por eso pongo el énfasis de que no es un asunto solo de primaria, para docentes de terciario también, los que están en la parte de la formación, ¿no? Ya de práctica y la parte pedagógica, de didáctica, por ejemplo. Eso se dio por largo tiempo en el país y se fue aplicando de manera irregular en las distintas provincias, en algunas con mayor éxito y digamos, interés de aplicar, ¿no? que otras, pero bueno, no obstante, andando el tiempo, observaron que aún no se consigue que los niños, ¿no? alcancen una alfabetización que no vaya tan lejana en el tiempo, ¿no? que no sea un cuarto grado el que esté brindando, ¿no? el completamiento de la adquisición del sistema de lectura, ¿no? y para desarrollar prácticas de lectura y escritura. Por eso surgieron voces, como les digo, incidentes, voces que señalan la necesidad de repensar, ¿no? las prácticas que se llevan a cabo y también, bueno, si esta tendencia, esta perspectiva que se había elegido, que está más orientada a lo global, era suficiente para la alfabetización. Entonces, a partir de esta mirada crítica que se hace hacia lo que sucedía hacia los resultados, ¿no? Hubo surgió un grupo más posterior a la pandemia, ya cuando estaba terminando la pandemia, que trabaja con Ana Borzone, que yo ya cité en la clase anterior, y es el libro de ella que tienen en el aula para leer, y Beatriz Diu, ¿sí? Ambas especialistas comenzaron a capacitar en algunas provincias con una nueva mirada, ¿no? puesta en una nueva propuesta, acercando una nueva propuesta que tiene que ver con esto, con el derecho al aprendizaje de la lectura y lectura. A partir de observar que había niños, especialmente de los sectores postergados, que no alcanzaban la alfabetización inicial en un principio, ¿no? sino que avanzaban, andaban hasta, no sé, el segundo ciclo sin resolver esa cuestión. Entonces, esta tendencia a mirar lo que no estaba en condiciones de ser aceptado, ¿no? Esto de decir, bueno, es necesario también nuevas alternativas de trabajo, dio lugar a esto, ¿no? Y yo ahora les voy a compartir un PowerPoint. Yo estimo que ya no van a entrar más, creo, ¿no? Porque voy a salir un momento para poder compartir desde el PowerPoint las diapositivas para una ventana. Aquí está. Bien. Bueno, como les decía, esta propuesta se ve bien. Ahora voy a hacer la presentación desde el principio. Sí, profe. Bien. Bueno, aquí ustedes verán una serie de nombres de personas. Bueno, yo he rescatado los más representativos. Es un grupo importante, pero en este caso que se han constituido como docentes e investigadores en lectura y escritura, se han denominado justamente DILE por las siglas, docentes e investigadores en lectura y escritura. A mí me faltó ponerla ahí con mayúsculas para encontrar ahí la sigla, la conexión con la sigla. Son docentes de universidades nacionales, pero que tienen conocimiento de las prácticas de lectura y escritura desde el nivel inicial, porque, bueno, han hecho sus investigaciones en relación con las instituciones y también porque investigan desde hace tiempo
esta temática de la alfabetización inicial. Por eso en diciembre de 2021 hicieron un documento que yo les voy a presentar ahora. Como ustedes verán aquí, principalmente está el organismo que es el CONICET, ¿no? Un organismo, la Comisión Nacional de Ciencia, de Investigaciones Científicas y Técnicas, ¿no? Que sería la sigla de CONICET. Ahí, bueno, en trabajo conjunto con universidades, con docentes que están en las universidades, contamos con el involucramiento que han tenido, bueno, entonces estas personas para empezar a reflexionar acerca de cómo estamos en alfabetización inicial. Y por supuesto es una cuestión que involucra al sistema desde el nivel inicial. Ahí tenemos, bueno, presentes a docentes e investigadores de las universidades de la UBA, la Universidad de Mar del Plata, la UNSAM y la Universidad de La Plata, ¿sí? Estas personas, bueno, teniendo como norte esta mirada de mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños de amplios sectores de la sociedad, han comenzado a reflexionar, y ustedes verán que recién, desde diciembre del 2021, es algo, bueno, que estarían ahora en discusión. He encontrado un video del ministerio que es ahora, ¿no?, de reciente publicación, son unas conferencias que han hecho Beatriz Duke y Daniel Feldman en el marco de esto que está brindando también el ministerio actualmente, y ya vemos que ellos están trabajando también en relación con lo ministerial. Voy a tener que hacer escape aquí, ahí cómo tendría que hacer para ahí, porque alguien está pidiendo entrar, me parece, por eso es necesario por ahí, claro. No le he dicho a Paola que ella cree el link porque podía hacer la aceptación, ¿no?, de quienes ingresan. Bueno, voy a tener que volver, así pongo la proyección desde el principio. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Este documento se denomina Los desafíos de la alfabetización en el contexto argentino actual. Este que les estoy mencionando, que dieron a conocer en diciembre del 2021, es decir, no hace mucho. No estamos todavía, no hemos cumplido todavía el año de tener este material, ¿no?, disponible en nuestro horizonte, ¿sí? Entonces, los motivos, aquí, bueno, es muy pequeña la letra para que ustedes lean. Profe, sí, perdón, pero no está pasando las diapositivas, quedó la pantalla con los nombres nomás, con la primera. Disculpen. ¿Allí? Ahora sí. Bien, bien. Bueno, el título, no sé si lo han visto, pero yo lo he mencionado. Aquí, ¿por qué motivos ellos hacen esto? Como ya les señalé, muchos estudiantes no dominan en tiempo y forma la lectura y la escritura, incluso algunos terminan la primaria con muy bajos niveles de alfabetización, ¿sí? Recalco esto de no divorciar inicial y primaria, ¿no?, para esta cuestión, sino que el inicial también se tiene que hacer cargo de comenzar ya con la sistematicidad, porque en el documento hay alusiones al trabajo en el inicial. Por eso, si bien ustedes ven primaria, no significa, no, eso no es para nosotros, como a veces se piensa, ¿no? Yo que trabajo en un profesorado de nivel inicial, y a veces escuchan en las salas esto, no hay que alfabetizar, no nos corresponde. Entonces siempre es decirles a los estudiantes que eso no es así, que ya hay un comienzo, que no se trata solo de trabajar con lo convencional, ¿no?, con la ortografía, con la letra muy específicamente, sino que también se trata de ir preparando el camino, ir allanando el camino, ir brindando una serie de aspectos muy importantes que no se pueden hacer todos, ¿no?, en el primer ciclo de la escuela primaria, porque no se completaría. Entonces es necesario tomar en cuenta esto. Estos docentes, como les había mencionado, tienen una amplia trayectoria en los estudios, las investigaciones ligadas a la lingüística, lo cual en general, ¿no?, lo cual es un aspecto no menor, porque estamos trabajando con el lenguaje, hablamos de la lengua,
y sabemos que el objeto de estudio de la lingüística es el lenguaje. Entonces no podemos entonces desconocer el rol importante que pueden brindar especialistas de esta ciencia, ¿sí? ¿Hay alguien que quiere entrar de nuevo? Se va un poco incómodo esto de salir y entrar. Bien, entonces yo digo porque se ve mejor cuando se amplía la diapositiva que así, ¿sí? Vamos a ver. Se ha quedado en el principio. ¿Pueden ver ahí? No. Perdón. Sí se ve. Bien, bien. ¿Dónde estábamos, no? Bien. También, bueno, ustedes pueden decir, no, pero son teóricos, tienen la teoría y nada de la práctica, pero en realidad estas personas también se posicionan como aquellos que tienen una larga trayectoria en pensar, ¿no? Estrategias para los distintos niveles y para distintos contextos, ¿no? El caso de Beatriz Duke tiene una larga trayectoria, al igual como docente, al igual que Ana Borsone. Entonces hablan desde ese lugar, ¿no? Porque han estado por buen tiempo con el diseño, la implementación y el trabajo con lo evaluativo en los contextos escolares. Entonces no se puede decir que son unos improvisados, que hablan desde un lugar meramente técnico, ¿no? Y libresco, sino que también han tenido contacto con las aulas. Y aparte aquí se cita a la UNESCO, ¿no? Como una fuente de información, una fuente que, bueno, a nivel mundial recoge datos estadísticos, y estos datos estadísticos evidencian un problema que es realmente para atender, que nuestro país está por debajo de la promedio regional de lectura, del promedio regional de lectura, ¿no? De la media sería de lectura de la región, ¿no? En el caso de Sudamérica. Y esto es algo para atender, porque Argentina no ha tenido esta situación, ni aún en contextos en donde no había los beneficios que por ahí tiene el sistema educativo, ¿no? Había un norte para llevar a cabo la tarea de alfabetización. Si ustedes consultan a personas, ¿no? o tal vez no consultan, sino que ven cómo manejan la lectura y la escritura personas que han tenido solo el primario, entonces ahí es para pensar qué ha pasado en ese momento en que estas personas se alfabetizaron, algunas en contextos alejados de las grandes ciudades, ¿no? Sin tener la sala de inicial en algunos casos, y esto da cuenta de cómo no necesariamente hace falta tener todos los recursos para que se logre el trabajo en sí. Si no hay un currículum que brinde las herramientas, no se va a alcanzar, ¿no? El aprendizaje de la lengua escrita. Entonces vamos a tener grandes bolsones, ¿no? de habitantes que no van a alcanzar esto que es sumamente necesario y es un derecho, ¿no? Se plantea como un derecho desde el vamos, desde la sigla, por el derecho a aprender a leer y escribir. Entonces, si la UNESCO está brindando esos datos, hay que estar alerta. ¿Por qué? Otra de las cuestiones también es el agravamiento de la situación por la pandemia del COVID. Ustedes saben que el aislamiento trajo consigo, bueno, esta desigualdad de que algunos podían entrar al trabajo en la virtualidad y otros quedaban al margen por falta de dispositivos, por falta de wifi, bueno, por lo que fuere, sobre todo en las zonas rurales, y esto llevó también a un agravamiento de esto, ¿no? Encontramos una situación de déficit, ¿no? en esta cuestión de la alfabetización. También ellos dicen que es necesario promover mejores niveles de lectura y escritura y ver qué estrategias son más adecuadas para contextos heterogéneos, ¿no? Pensar en alternativas que no sean unificadoras y que solo se apliquen, es decir, que se lleven a la práctica por igual en todos los contextos. Por eso es necesario esta serie
de ítems que se van a tener en cuenta para no solo quedar con una práctica homogeneizadora, ¿no? Que en todos lados se haga lo mismo y que los tiempos se manejen de la misma manera. Bueno, eso sabemos que desde la realidad siempre se parte de un diagnóstico y a partir de las condiciones en las que están los estudiantes vamos también desarrollando nuestra práctica. Bien, y esto de que a nivel mundial está presente, como ya ustedes pudieron ver en la clase anterior, ¿no? Esta opinión de un neurocientífico acerca de nuevas investigaciones que se hicieron desde los estudios psicogenéticos, desde las investigaciones que tienen que ver con lo cognitivo, ¿no? Y también, por supuesto, el aporte de las neurociencias. Hay otra persona que quiere entrar, así que vuelvo otra vez. Claro, sí, no le dije a Paola que creara porque al estar así saliendo y entrando es un poquito complicado. ¿Están viendo? Sí. Hay otra persona. Sí, profe. Bien. Bueno, ahí. Por otro lado, tenemos también, como les decía, el auge de las neurociencias, que no solo se trata de una moda, sino que están brindando herramientas para tomar en cuenta, ¿no?, las potencialidades del cerebro del niño y no pensar que, el niño es una tabula rasa, su cerebro, no tiene nada, como se piensa a veces, o que es muy pequeño y que tiene que madurar, porque esta es también esa idea de la maduración, que es algo que ya se tiene que poner en cuestión, porque no es un fruto, hay una plasticidad en el cerebro del niño que permitiría, ¿no?, que desarrolle procesos cognitivos guiados, por supuesto, por la seño en la sala o en el aula de primaria, y por lo tanto, la didáctica actual está recogiendo todos estos aportes, ¿no?, de investigaciones para lograr que se considere nuevas miradas, ¿sí? Y también, los aportes de las prácticas en los contextos, para que sirva esto como principios guías, ¿no?, como una alternativa también a este mundo que está globalizado, que está totalmente también de alguna manera interactuando con lo digital, con las prácticas de lectura en lo digital. Y por supuesto quisieron instalar un intercambio, ¿no?, sobre sus miradas para ver de qué manera se resuelven estas problemáticas. Me parece que alguien más puede ingresar. Sí, sí. Eso les voy a advertir para la próxima y última clase. Ingresen a horario, porque es un poco molesto cuando hay así diapositivas estar entrando y saliendo. Vamos a la otra. La propuesta, están viendo, ¿no? Así pueda pasar ya la otra. Sí, profe. Bien, aquí tenemos una serie de diapositivas. Esta nueva, a ver, esta nueva está, ¿no? Dice sí. La propuesta. Ah. Ahí hay otra, profe. Bien, gracias. Bien. Ellos van a marcar en el documento una serie de ítems y esos ítems, yo los he hecho una selección para ir desglosándolos y para que vayan tomando nota de algunas cuestiones, ¿no?, que están detallando en este documento y que servirían para pensar, ¿no?, para planificar, para pensar clases para las salas, ¿no?, también en función del proyecto que nosotros les vamos a pedir que entreguen,
por supuesto que no es para el próximo viernes, porque el viernes próximo terminamos y seguiríamos, ustedes entregarían ahí en el lapso que va desde el cliente, ¿no? Tendrían que ir entregando como para que les subamos los resultados hasta, bueno, el 9, 10, que sería el momento en que culmina, ¿no? Es la fecha límite que tenemos para el trabajo con esta materia, con este espacio. Por lo tanto, aquí no van a encontrar recetas, pero sí orientaciones, ¿no? Indicadas por este grupo. Por supuesto, hoy desarrollo lo de este grupo y en la próxima clase ya la propuesta desde los textos prototípicos, que es más conocido. Bien, aquí, ¿qué es lo que dicen en relación con la alfabetización? La necesidad de tomar en cuenta el trabajo con la enseñanza temprana, ¿no? Es decir, hacer un énfasis en la enseñanza temprana, ¿sí? Bien, ¿qué significa? Me voy a quedar aquí sin salir porque si no, por ahí van a seguir entrando y va a estar la dificultad. ¿En qué consiste este énfasis en la enseñanza temprana? En que, por ejemplo, se tiene que trabajar con la lengua oral. Si bien la lengua oral no es una copia de la lengua escrita no es una copia de la lengua oral, pero sí tienen una relación, porque es el sistema, ¿no? Claro, la lengua se manifiesta de ambas formas, ¿no? En lo oral y en lo escrito. Sabemos que lo oral es aquello que se aprende espontáneamente, es aquello que desde la perspectiva chomskiana está, ¿no? Constituyéndonos como sujetos desde ya de manera innata, ¿no? En nuestro cerebro tenemos la lengua, la posibilidad de desarrollar la lengua oral, ¿no? Primeramente, y por supuesto esto tiene que servir como una base para el trabajo con la lengua escrita. Entonces, la adquisición del lenguaje oral continúa con el aprendizaje del lenguaje escrito. Para que esto suceda son necesarias ricas experiencias tempranas de interacción, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, de la práctica de lectura en voz alta, la escritura al dictado, eso también está en los NAP indicado, ¿no? El trabajo de escritura por parte del docente, que es sumamente importante porque el docente va a ir mostrando aspectos que hacen a la lengua escrita, como por ejemplo la orientación, la direccionalidad, la separación o la segmentación de palabras en la escritura, el uso de las mayúsculas, bueno, todos estos aspectos que son propios de la escritura, ¿no? Que constituyen, son características de la escritura, del sistema de la lengua escrita, van a ser visualizados, ¿no? A partir de, si bien los niños oficialmente no saben leer ni escribir, pero van a ir trabajando ya con el docente, a partir también de textos que sean de uso social, ¿no? Una notita para los padres, la invitación a una reunión, o alguna narración, algún relato de experiencias, alguna publicidad, algo que se quiera asentar, ¿no? A partir de una situación concreta, porque esa también es otra indicación. No tienen que ser situaciones alejadas, no tiene que ser un texto escolarizado, ¿no? Sino de uso social, porque ahí también están aprendiendo para qué sirve la lengua escrita. Se sirve en lo social, ¿no? En la vida en sociedad. Por eso también es la necesidad de hay una interacción comunicativa, ¿no? Es pensar un texto que tenga que ver con el uso para interactuar con los otros, ¿no? En el circuito comunicativo, que tenga un enlace con eso. Entonces ahí salta el trabajo con el vocabulario. Es fundamental el desarrollo del vocabulario. ¿Cómo se va a lograr esto? A partir de las prácticas de lectura en voz alta.
a partir del apoyo del andamiaje que va a dar el docente, la docente de la sala para aclarar las palabras nuevas, ¿no? Para hacer pensar con qué tendrá que ver la palabra, para ubicarla en su contexto, para, claro, una lectura exploratoria que también recoja las palabras, porque es algo que se descuidó por mucho tiempo. Dice, según los investigadores, ¿no? 15 años, en los últimos 15 años se pusieron en evidencia el papel relevante del vocabulario. Es decir, también ha habido una merma en eso, ¿no? Y sabemos que hasta en los adultos ha habido una merma. Pareciera que cada vez es más restringido el conjunto de palabras que se usan. Entonces, porque también hay que ver, ¿no? La inmediatez, el hecho de, evitar el lenguaje que vaya más allá de lo simple y cotidiano. Incluso se habla de lenguaje claro, ¿no? De la necesidad de, en algunos ámbitos, de ser breve y preciso, ¿no? Hay también una tendencia mundial, ¿no? De esto de aplicar el lenguaje claro, ¿no? Así tal cual como lo escuchan, en el ámbito jurídico, en distintos ámbitos, y está ligado esto al uso de estos dispositivos en realidad, no tanto a aclarar para el otro, sino, bueno, la traducción automática, esto de poder volcarlo en los dispositivos digitales. Bueno, este trabajo hizo que también no se viera, ¿no? La necesidad de acentuar, ¿no? El trabajo con las palabras nuevas. Entonces, ellos aquí también hacen énfasis en que en esta alfabetización temprana, en esta enseñanza temprana, haya un trabajo con el vocabulario, que los chicos puedan contar con un vocabulario, con la posibilidad de aprender nuevas palabras. Y vemos que estos descubrimientos para ellos, ustedes me van a decir en algún momento que hagamos un alto, esta experiencia que tienen seguramente a diario con los niños cuando descubren las palabras, cuando de pronto pueden incorporarla incluso en su vocabulario cotidiano, ¿no? Bien, por otro lado dice, cuando el comienzo de la escolaridad cuando al comienzo de la escolaridad no se atienden las diferencias que se observan, los alumnos con un vocabulario reducido tienden a leer menos y aprenden una menor cantidad de palabras nuevas, mientras que los alumnos con un vocabulario amplio tienden a leer más, incrementan su caudal y mejoran su comprensión y producción de textos escritos y orales. Bueno, aquí alguien me decía recién que afianzar el lenguaje más técnico. No sé si es más técnico, sino que es aquel que circula en los textos, ¿no? Es decir, aquel lenguaje que por ahí no está en la vida corriente, no está en la oralidad, pero sí está en los escritos. Y aquí estamos frente a la situación de la lengua escrita. Entonces, por eso también la lectura de textos tiene que tender a que las palabras escuchadas sean aclaradas, sean explicadas, ¿no? De manera que el niño vaya acrecentando el caudal de palabras conocidas, ¿no? Vaya acrecentando sus posibilidades de entender, de comprender. Eso también es clave, ¿no? El trabajo con la oralidad, y en esa oralidad, ¿no? Que se da con la lectura en voz alta, el comentario, surja la posibilidad de incrementar el vocabulario. También dice el conocimiento de los usos y funciones de la escritura. ¿Para qué escribimos? ¿Para qué nos sirve? No como algo extraño, algo que no tiene funcionalidad, algo que no sé para qué es. En algunos contextos puede ser así, ¿no? En algunos contextos en donde no hay material de lectura ¿no? Vigente, presente, ¿no? En el aula, ahora sobre todo que no hay un diario, por ejemplo, ¿no? Leemos los diarios por los dispositivos en algunos casos. Entonces va a ser necesario hacerles ver que la escritura es fundamental para la vida, ¿no? Para poder decirle algo a alguien, para escribir, no sé, una lista de compras cuando tenemos que ir a acompañar a la mamá al súper, supongamos, ¿no? De hacerles ver
la funcionalidad, es decir, leer una tarjetita de cumpleaños. Entonces, ya ellos, esto es central, ¿no? Es tan central como conocer y apropiarse de una letra, ¿no? Saber para qué se lee y se escribe, ¿sí? También el dominio del sistema de lectura y escritura, el dominio del sistema de escritura, ¿no? Va a demandar algunos aspectos que se tomen en cuenta aquí, como por ejemplo, aquí se han he marcado yo, y esto no lo he estado desarrollando con orden, ¿no? Va a haber una necesidad de que se trabaje con una serie de cuestiones, ¿no? Primero el vocabulario, como les dije, después el conocimiento de los usos y funciones de la escritura, y después, bueno, trabajar con el dominio del sistema de escritura, lo que demanda, ¿no? Que ellos conozcan las letras, y ahí ya vamos al nivel de lo sintético, ¿no? No solo quedarnos con lo global, sino ir a esta cuestión de que conozcan el nombre de las letras, se trabaje con la conciencia fonológica y se haga una relación de la correspondencia fonema-grafema. Este aspecto ya más adelante lo especifican más, es sumamente importante en la sala. Y también el uso del discurso. Ustedes han tenido un primer video que hace referencia a esta cuestión de los formatos textuales que circulan en nuestra comunicación cotidiana. Nosotros cuando nos comunicamos diariamente, narramos, describimos, argumentamos, explicamos, ¿sí? Y esto aparece en los textos escritos. Entonces, de alguna manera ya el niño sabe hacerlo, ¿sí? En la oralidad, cuando nos cuenta una experiencia de vida, cuando nos relatan algún hecho, están narrando. Cuando describen algún elemento, algunos son más hábiles, otros no tanto. Bueno, también es una práctica que se tiene que incentivar en la oralidad, porque los textos tienen eso. Entonces, ya hacerlo de manera oral, ¿no? Es una preparación para cuando ellos tengan que describir, por ejemplo, en un escrito junto con la seña, cuando tengan que argumentar. Bueno, la argumentación no solo es oral, sino también escrita. Si tenemos que hacer una invitación a alguien, por ejemplo, es una buena oportunidad para hacer la escritura junto con los chicos y ahí poner el motivo. Y cuando ponemos el motivo de algo, argumentamos, ¿sí? O cuando usamos una publicidad, ¿no? También argumentamos. Entonces, hay necesidad de hacerles ver estas prácticas, ¿no? Si bien no vamos a usar el vocabulario técnico con ellos, pero sí que estén presentes estas maneras en la oralidad, ¿no? Y en relación con la escritura también, cuando el docente tenga que escribir. Y por supuesto la explicación de algún fenómeno, ¿no? Que puede ser desde el área de ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? La germinación de una semillita y explicar, ¿no? La seña puede tener una oportunidad para que se haga la escritura, ¿no? A partir del dictado de los chicos, ¿no? De los distintos momentos por los cuales se ha pasado, ¿no? Cómo se ha elaborado esta experimentación hasta que se ha logrado que de la semillita salga, ¿no? Un brote. Eso, por ejemplo, serviría para fijar esto, ¿no? El uso del discurso también y las formas que asume el discurso. No siempre es igual. Bien, entonces, esto es uno de los primeros puntos. Aquí habla de ricas experiencias tempranas de interacción y esto tiene que ver con esa interacción, ¿no? Con el ida y vuelta, ¿no? Comunicativo, no impuesto, no vacío de sentido, sino trabajando desde lo real, desde lo que nos demanda, ¿no? El contexto. Bien, ahora vamos a continuar con la otra diapositiva que tiene que ver con ya otro de los ítems que están planteando en el documento, ¿sí? Este documento que les decía fue preparado por este
para los que recién a los que ingresaron tarde, esto que se está proyectando tiene que ver con un documento emitido por un grupo que se denomina DILE. DILE significa docentes e investigadores de lectura y escritura, y desde allí yo he sacado esta información para brindarles a ustedes en esta clase. Y aquí vemos el otro punto que dice: aprender a escribir y a leer palabras es fundamental para entender la lógica del sistema de escritura. ¿Por qué acentúan la cuestión de las palabras? Como también una manera de plantear una perspectiva distinta a lo que hacía el grupo que estuvo trabajando en capacitación a docentes desde el 2008 en adelante, que hacen el planteo de los textos prototípicos. Aquí la crítica que se hace es que un texto es algo, si bien es necesario la lectura de textos, el dictado al docente de textos, cuando se va a trabajar ya con precisión, ¿no? Ya con la lengua escrita, para ese trabajo con la correspondencia entre grafema y fonema, entre fonema y grafema, lo que se pide es que se trabaje con la palabra, ¿no? Es decir, no hacer el centro También el otro grupo plantea lo de la palabra, nada más que se desdibuja un poco, porque no es tan explícita, ¿no?, la idea de que hay que trabajar con la palabra. En este caso ellos proponen el trabajo con la palabra, ¿no?, ir a la palabra en sí con los niños, ¿no?, detenerse en la palabra para trabajarla, ¿no?, en la escritura. Y esto en el inicial es sumamente necesario. En primer grado, si el inicial ha trabajado bien, van a recoger ya un trabajo previo que va a ser funcional para sus prácticas, ¿no?, para las prácticas del primer grado. Entonces, ¿por qué las palabras? Porque es la unidad semántica, léxica más importante, por supuesto, hablando de las palabras plenas, ¿no?, sustantivos, adjetivos, verbos. No así las palabras que son artículos, aquellas que sirven de enlace, las preposiciones, no, me refiero a las palabras que son con sentido, que tienen un contenido que va más allá de lo gramatical, ¿sí? En ese caso, allí vemos que se pone en funcionamiento ya el sistema de escritura, porque estamos enlazando las unidades mínimas, ¿no?, en esta unidad que es la palabra. Y aparte porque al tener una lengua alfabética que trabaja, con el sistema de escritura trabaja con los grafemas, las palabras orales, ¿no?, servirían como punto de partida para esta conexión entre fonemas y grafemas, ¿sí? Entonces, esto ayuda a que el niño pueda ver con mayor precisión, ¿no? Esto, por supuesto, con palabras cortas, palabras largas, se puede trabajar también con eso, ¿no? Comparar palabras, ver que algunas tienen más letras, otras menos, ¿no? Partimos del nombre propio, por ejemplo, ya es un buen punto de partida. Entonces, aquí se va a trabajar, se va a usar la palabra para poner el acento en tres conocimientos centrales que este grupo resalta, ¿no? Por un lado, dice el trabajo con ir más allá del uso comunicativo del lenguaje para poder analizar el habla, ¿no? Esto implica el desarrollo de habilidades metalingüísticas, como por ejemplo la conciencia fonológica, es decir, la capacidad de identificar los sonidos, fonemas que conforman las palabras orales. Ya hablamos en una clase, y ustedes tienen el video también, en donde dice, esto que se puede trabajar lúdicamente, ¿no?, con rimas, con gitanjáforas, con trabalenguas, ¿no?, adivinanzas con textos de la tradición oral, como planteaba Elena Stapich, ¿no? En este caso, esto llevaría a trabajar la sonoridad, a atender, ¿no?, la diferencia entre los sonidos,
Bueno, ustedes habrán visto que aquí, para trabajar la conciencia fonológica, se intenta el alargamiento de, por ejemplo, las letras iniciales de la palabra, ¿no? Y también acentuar las finales de cada palabra. Entonces, la unidad que se va a tomar es la palabra, ¿no? Para hacer este trabajo con la conciencia fonológica. Y, por otro lado, ya ir a la letra. Si no se trabaja la oralidad, bueno, ¿cómo voy a pretender que el niño identifique las letras? ¿No? Por eso el hecho de resaltar estas unidades que están constituyendo las palabras, resaltarlas desde la oralidad, sirve para que luego, ¿no?, podamos, al ver las letras, ¿sí?, hacer esta relación entre fonema y grafema, que se llama correspondencia, fonema y grafema. Entonces, esto es el conocimiento de los fonemas sonidos que cada letra representa, ¿sí? Entonces, estamos con aspectos ya muy específicos de trabajo que se van a hacer en la sala a partir de situaciones cotidianas, a partir de algún cuento, a partir del nombre de algún personaje de cuento, a partir de alguna palabra clave que se tome, ¿sí? Se puede ir trabajando e ir reconociendo letras, que es algo central, sumamente importante. Bien, voy a continuar entonces. Me está anunciando ya aquí que se va a cortar en algún momento, pero tengo más de una diapositiva desde este punto. Aprender a leer, a escribir y a leer palabras es fundamental para entender la lógica del sistema de escritura. Tenemos aquí una nueva diapositiva, la pueden ver en la segunda diapositiva, ¿no? Bueno. Sí, profe. Bien. Inicialmente aprender a escribir implica el análisis de la palabra oral y el establecimiento de correspondencias entre fonemas y grafemas evocados, ¿no?, recordados, a partir del desarrollo de habilidades de conciencia fonológica y del conocimiento de las letras, lo he resaltado a propósito, para lograr la síntesis de la palabra escrita, es decir, donde aparece sintetizado todo en la palabra escrita. De modo complementario, aprender a leer implica, y aquí he resaltado, la recodificación fonológica. Así como tenemos conciencia fonológica, tenemos recodificación fonológica, que es la correspondencia fonema-grafema. En la conciencia fonológica identificamos, ¿no? En el otro caso, relacionamos, ¿no?, enlazamos estos dos elementos mínimos. Por eso, no es necesario, dicen ellos, ¿no?, que se parta del texto escrito, que el punto de partida sea un texto escrito. Es decir, presentar el texto, trabajar con el texto, presentarlo por escrito el texto, que es el punto de partida de la otra propuesta, ¿no?, la de los textos prototípicos. Aquí dice, no es necesario que se focalice el texto. Se puede tomar una palabra del texto y ponerla en el centro, no el texto en sí, porque el texto en sí, aquí tienen razón, en eso le encuentro la razón, pues yo también estoy aprendiendo esta nueva propuesta desde hace poco, porque habrán visto que es un material bien nuevo, y antes hemos estado con, bueno, todo el periodo de capacitación desde el ministerio en otros tiempos, que valoro también, por supuesto, pero hay cosas que para el nivel inicial, bueno, me parecían que no eran tan posibles de llevar a la práctica. Les cuento que aquí tuve un debate de madrugada, se puede decir, porque a veces con esto de las redes veo una noticia, ¿no?, de los diarios que se dio, creo que en el verano, ¿no?, en donde Ana María Borzone critica este problema que hay en Argentina de bueno, que los niños no se apropian del sistema de escritura, que no saben leer y escribir, no sé, en cuarto grado, es algo que en otras épocas no sucedía. Entonces, a partir de eso, me comunico con una ex compañera de la facultad en Córdoba, que está trabajando en La Rioja, que tal vez si aquí hay estudiantes que son de La Rioja la deben ubicar, es Cristina Moras. Ella trabajó en un libro que se llama algo de Anita, no recuerdo bien el título, pero es una manera de regionalizar, ¿no?,
los textos para llevar algo conocido, ¿no? Porque se trataba de una niña que vivía en el contexto de La Rioja, ¿no? En la geografía riojana. Entonces había algo de cercanía, ¿no? Para trabajar. Se hizo ese material desde el Ministerio de Educación de La Rioja. Y me puse en contacto con ella para preguntarle qué opinaba y ella me dice, tienen toda la razón. Y le digo, pero ¿no te parece que la otra propuesta tiene su solidez, tiene su... Y me dice, pero no va para todos los contextos. Me dice, Elsa, esto no va para todos los contextos. Es una propuesta que termina siendo muy abrumadora cuando se trabaja con el texto. No solo para los niños de inicial, sino para los niños de los primeros grados que están en contextos en donde los textos no han estado circulando en los hogares, ¿no? No significa que solo por una cuestión, no hablo de cuestión de clase, porque puede haber clases muy favorecidas en donde los textos tampoco están. Entonces, hay que atender también, ¿no? Estos niños que proceden de lugares en donde los textos no son de uso frecuente, ¿no? Entonces, por eso el énfasis puesto en la palabra. Las palabras, ¿por qué son importantes? Porque hacen referencia al mundo que nos rodea, ¿no? Nombran el mundo. Entonces, ya es algo que tiene su importancia. Por supuesto que en algún momento en la historia de la alfabetización se trabajó con la unidad palabra, la palabra generadora, pero era una palabra que muchas veces, ¿no? Llevaba a que se reproduzcan de manera repetitiva, ¿no? Las unidades. Aquí no se pide eso, sino una exploración, una manera de acercar las palabras, ¿sí? y trabajar con ellas. Bien. Vuelvo otra vez porque tengo miedo que se corte y siga hablando sola, porque va a haber un momento en donde ya la llamada se va a cortar, la videollamada. Bien, entonces, convengamos que ese es el centro, ese es el cambio que plantea el grupo DILE y desde esta propuesta por el derecho a aprender a leer y escribir. La lectura y escritura de esas palabras dista de ser un proceso mecánico y por eso hago la alusión a la palabra generadora, porque era una propuesta muy remanida que trabajaba con unidades repetitivamente. Bueno, aquí dice no necesariamente tenemos que ir, ¿no? a una cuestión mecánica, ¿no? Sino trabajar con el sentido. Entonces, no es solo un proceso mecánico el que va a dar lugar a la lectura y escritura de palabras, ¿no? Implica el desarrollo, dice, de procesos cognitivos complejos, que, bueno, eso es una gran conquista, ¿no? Esto de desarrollar los procesos cognitivos complejos, empezar a ver las relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita, ¿no? Algo que a veces no parece ser valorado por nosotros, ¿no? Nosotros creemos, bueno, no es necesario que se repitan, que se publiquen. Bien, no es necesario esta cuestión. Gracias, Paola, porque luego vamos a continuar con el otro link que ya ha creado Paola. No es necesario que, como les decía, me perdí. Esto de poner el centro en esta relación fonema-grafema, a veces para nosotros nos parece algo que no viene al caso, pero en realidad, si nosotros tenemos que aprender otro idioma, ahí vemos que necesitamos ir a cada una de las unidades, ¿no? Para registrarlas. Entonces el niño también necesita esto, ¿no? La relación entre los fonemas y los grafemas, darle el tiempo. Por eso ellos en voz alta van diciendo cuando empiezan a leer, ¿no? Las unidades. Después ya se la almacenan y la leen así, ¿no? Tengo una sobrina nieta que ya lee y va a sala de 5. Y ella dice, ya está, estamos viendo el libro y había una sola frase. Los libros que ya han entregado aquí en Santiago, los libros enviados para los padres, ¿no? Y yo le había ido a retirar ese día del jardín y ella abrió la bolsita todo al llegar y abrimos el libro y le digo, mira, veíamos las imágenes y me dice, no, ya está, ya la he leído una frase. Es decir, lo lee en silencio, es decir, ya ha podido pasar por todo
ese proceso, ¿no?, de identificar las letras y ya se han almacenado esas letras y ya son funcionales. Entonces ya es un momento en que ellos captan así la frase y se pueden apropiar. Y después, bueno, volví a decir lo mismo. ¿Por qué dice tantas veces lo mismo? El libro acentuaba, ¿no?, la misma frase muchas veces. Entonces creo que aquí es necesario tomar en cuenta estos procesos, ¿no? Es necesario automatizar este proceso básico para que leer y escribir deje de ser una tarea trabajosa, de ir unidad por unidad, ¿no? Sino, bueno, hacer una lectura, así como les digo, esto de... Bien. Entonces quedamos en la... solo porque yo opine, sino que se ha comprobado que han trabajado con analizar el lenguaje sería trabajar, por ejemplo, con una forma, dice mi mamá me mima, o amo a mi mamá. Esas son formas estereotipadas, ¿no?, que lo significativo, aquello que tiene sentido, aquello que ancla, ¿no?, o se produce una conexión con la vida cotidiana del niño o la niña. Bien. ¿Se escucha bien? Porque en el caso de Paola me dice que está con problemas en el micrófono. Sí, veo aquí que se está proyectando. Vamos a la otra diapositiva. Aquí venimos... Ay, disculpe. Ahí. Bien. Sigo en la misma. Vamos al punto 3. El punto 3 dice algo que es sumamente central, esto de la enseñanza explícita, esto de la guía del docente, esto de trabajar con ellos observando las unidades. Es decir, hacer este proceso implica apoyar fuertemente, ¿no?, a los niños en su búsqueda, ¿no?, de resolver la lectura de unidades, ¿no?, con sentido, como sería la palabra, y luego, bueno, la oración, obviamente, y también la escritura. Es decir, es necesario que el docente se comprometa en el acompañamiento, y eso se va a dar desde el inicial y durante toda la escolaridad. Sabemos de niños que en sus hogares no hacen estas prácticas. Bueno, es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque el gran problema que hay es la desigualdad. Eso nos dicen los especialistas también en un documento, en uno de los videos que se les va a compartir ahora próximamente. Hablan de este problema de la desigualdad, ¿no? El hecho de que hay muchos que quedan relegados porque no reciben una enseñanza explícita. Explicitar significa atender, ¿no?, con precisión, ponerlo en el centro, ¿no?, el trabajo con la palabra. Cuando se lee, que es decodificar, por eso se habla de recodificación fonológica, ir identificando y marcando la correspondencia fonema-grafema, y también, bueno, superar esto e ir a la lectura de palabras escritas que ya van a estar después almacenadas en esa caja léxica, ¿no?, que vimos en el texto que les compartí de Jaichenko y Ferroni. Entonces, a nivel del cerebro, ¿no?, se va cambiando, digamos, el cerebro del niño
al ir siendo alfabetizado, y se va constituyendo esta caja de letras, ¿no? Letterbox. Entonces, esto se va a ir entonces desarrollando a medida que haya una práctica sistemática y explícita. Entonces el niño va a ir leyendo primeramente palabras escritas y luego ya va a avanzar hacia las frases, hacia los textos y su comprensión. Para eso, de eso se trata de dos habilidades que se relacionan. Reconocer las palabras es necesario para comprender, pero eso no es suficiente, ¿no? Pero el hecho de que estén relacionadas no significa que sean idénticas, ¿no? El aprendizaje requiere de enseñanza explícita, ¿no? Por eso es necesaria una buena recodificación, que eso va a llevar a la comprensión del texto y a la automatización, ¿no? La recodificación automática y fluida, pero con comprensión. Si también leen y solamente se quedan en leer y no pueden dar cuenta de qué es lo que están diciendo, o qué significa, o cómo se entiende, tampoco se completa el trabajo. Entonces, la recodificación se va a ir haciendo automática y más fluida, pero también se tiene que trabajar con el sentido, con el significado, con la comprensión de lo que se dice. Lectura comprensiva desde el inicio, ¿no? Desde el vamos. Esto a partir de las palabras llegamos a la frase y luego al texto, ¿no? Por lo tanto, va a haber la necesidad de relacionar eso que se lee con el mundo que nos rodea, ¿no? Relacionar con lo que está ahí en nuestro contexto, expandir el vocabulario, también esto de ver cómo se va conformando una frase a través de elementos, ¿no? Que no son solo las palabras con sentido, sino también otras palabritas que sirven de enlace, ¿no? Y así de a poco va a aparecer la sintaxis. Cuando hablamos de sintaxis, hablamos también de la presencia de elementos que no son solo las palabras plenas, sino también estos otros elementos como los artículos, las preposiciones, ¿no? Los verbos, y esto que va a ir enlazando las palabras, que ellos ya van a ir conociendo. Por ejemplo, hoy fui al centro. Bueno, ahí tenemos dos palabras que son no son plenas, ¿no? El verbo, que es un verbo copulativo, y al, que es una preposición. Entonces, en este caso, estamos viendo que en la sintaxis van a ir apareciendo estos elementos que son elementos de enlace, ¿no? Entonces, por lo tanto, también progresivamente va a aparecer la sintaxis, y se va a ir avanzando hacia las inferencias, hacia el procesamiento de los textos, hacia las relaciones con lo espacial, lo temporal, las personas que se comunican, que están nombradas en los textos. Entonces, de alguna manera se va alcanzando el acceso al texto, pero desde lo explícito, desde el trabajo con las unidades que son las palabras, ¿sí? Bien. Pasamos entonces a otra diapositiva. Bien, ¿qué pasa en la escritura? Porque la diapositiva anterior ponía foco en la lectura, esta en la escritura. Bueno, ¿qué hacemos cuando se escribe? ¿No? Cuando escribimos, codificamos las palabras, producimos. Son habilidades que se relacionan, pero no son idénticas. Por eso es la necesidad de distinguir lectura de escritura. Y, por ejemplo, si hablamos y decimos lectoescritura, es algo que no tiene razón de ser,
porque son dos procesos distintos, son dos habilidades que no son idénticas, no se relacionan pero no son idénticas, requieren cada una su abordaje específico. Cuando buscamos escribir, bueno, obviamente los chicos ya tienen que conocer las letras, tienen que conocer las palabras, tienen que conocer el modo en cómo van a ir uniendo esas unidades. Entonces, por eso aquí se demanda para escribir se demanda el dominio del sistema de escritura, ¿no? Y también el dominio de aspectos gramaticales y ortográficos, como dice, ¿no? Es decir, ya es ir a la cuestión complementaria de la lectura, que es ya no decodificar, sino codificar, poner, ¿no?, los elementos, ¿no?, en el soporte que vaya a usarse, disponerlos, ¿no?, para producir estos enlaces, ¿no? Me dice, estos conocimientos, y recalco aquí, debería haberlo puesto con otro color, estos conocimientos y habilidades pueden y deben enseñarse desde el nivel inicial y a lo largo de toda la escolaridad, ¿no? Los más pequeños pueden participar junto a sus docentes de situaciones de lectura de textos y de planificación de textos, es decir, cuando escribo, bueno, planeo, digo a quién va dirigido el texto, ¿no? Pienso si lo que voy a decir va a entender la otra persona, poner en el texto, ver si están bien ubicadas las palabras, revisar, ¿no? Completar la información faltante, disponer una oración antes que otra. Bueno, de eso se trata producir un texto escrito. Por lo tanto, el niño también tiene que ir viendo que escribir implica un trabajo, que implica no solo que le va a dar trabajo a él, sino que también a él o a ella, al niño o a la niña, sino que también los adultos vamos escribiendo con un plan, vamos revisando lo que escribimos, vamos cambiando lo que es necesario escribir. A medida que avanzan en su dominio del sistema, dicen los autores, se combinan situaciones de escritura y de lectura, ¿no? También, bueno, es necesario que haya unas múltiples oportunidades de lectura y escritura. Lo asiduo significa que tiene que ser algo frecuente, ¿no? Y ahí vamos a llegar ya a la cuestión textual, ¿no? De manera sistemática vamos a ir accediendo a la cuestión textual. Ese es el punto 3 que plantean estos autores, ¿no? Aprender a comprender y producir textos requiere enseñanza explícita. El hecho de ir acompañando desde lo más específico hacia lo global. Aquí vemos que también hay un ida y vuelta espiralado, ¿no? Desde lo global hacia lo puntual, que serían las unidades mínimas, ¿no? Pero siempre combinando con también lo global, que implica el acercamiento a los textos, ¿no? A partir de la lectura en voz alta, a partir de distinguir o discriminar unidades menores como son las palabras. Eso es algo que es un punto de acercamiento con la otra propuesta, ¿no? Con la propuesta de los textos prototípicos. Va a haber puntos de acercamiento porque de hecho se está hablando del mismo objeto, del objeto lengua escrita, y su manera de representarse, que es a partir de palabras, frases y oraciones. Palabras, frases, oraciones y textos. Entonces, de alguna manera, ambas propuestas van a tener puntos en común. Aquí vemos que la propuesta de Dale acentúa, ¿no?, esta cuestión del trabajo con las unidades mínimas, ¿no?, para hacer esta, no sé si decir fijación, hacer esta apropiación, ¿no?, de las unidades, ¿sí? Bien. Siguen ahí, ya les voy a dar espacio para que ustedes, luego de presentar este documento, ya comenten de aquí qué vienen haciendo, qué es lo que se puede incorporar, por qué. Ya vamos a ir a conversar con su
experiencia, ¿no? A relevar su experiencia y también para que ustedes, bueno, nos cuenten sobre las prácticas, ¿no? La cuestión de la práctica para ver si estos especialistas están diciendo algo que puede ser llevado al aula, ¿no? Y si ya se lleva al aula, así qué resultados han tenido. Vamos a la última diapositiva entonces. Se ve bien, ¿no? El último punto. Sí, sí, Elsa, se ve bien. Bien, bien, bien. Entonces aquí hay una crítica al ambiente alfabetizador, que no es lo único, dice, no resulta suficiente con que solo presentemos elementos, ¿no? Crear el ambiente alfabetizador es una buena forma de mediación, ¿no? Pero eso no es suficiente, ¿no? La mediación del docente y el ambiente alfabetizador no resulta suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la evidencia internacional dice, es decir, aquello que se recoge de lo que se ha hecho en distintos lugares del mundo y las experiencias que van desarrollando los maestros que alfabetizan, han mostrado que es necesario, bueno, esto de las estrategias sistemáticas, ¿no? Estas estrategias sencillas, ¿no? Para adaptar e implementar en condiciones reales de las escuelas. Cuando digo reales, son, bueno, no se pueden unificar las propuestas, hay que ver cuál es el material humano, quiénes son, de qué contexto vienen, cuáles son sus prácticas, ¿no? Ustedes seguramente ahora van a hablar, me gustaría que cuando den cuenta de sus experiencias, también un poco nos cuenten cómo llegan los niños, porque también hablamos de una integración de niños que tienen alguna dificultad, que es a veces la gran pregunta que hacen las estudiantes en el caso que atiendo, doy el seminario de alfabetización inicial para las chicas que están formándose para el nivel inicial. Van a las salas y de allá vienen, profe, niños autistas, ¿cómo hacemos? Bueno, están estas cuestiones emergentes que surgen de la integración. Entonces también es necesario ver las situaciones contextuales pensando en que todos tienen derecho a la alfabetización, ¿no? El derecho a leer y escribir es algo que debe garantizarse, ¿no? Entonces, el proceso de alfabetización es complejo y debe comenzar tempranamente, dicen los autores, utilizando las estrategias adecuadas para garantizar el derecho a leer y escribir. Hay un énfasis puesto entonces en ordenar y sistematizar las prácticas y también hacerlas explícitas, ¿no? Decir qué se va a hacer puntualmente y por qué, es decir, dar cuenta de ello en una planificación, ¿no? No dejar librado, bueno, solo a lo incidental, a lo que pueda surgir, sino planear situaciones concretas en donde se trabaje no solo la conciencia fonológica, sino la recodificación fonológica, el conocimiento de las letras, la correspondencia grafema-fonema, fonema-grafema, que eso implica que cuando el niño se da cuenta, cuando el niño se apropia, es alcanzar el principio alfabético. Y alcanzar el principio alfabético los va a llevar a la lectura, ¿no? Ya de los textos en sí. Bueno, hasta aquí llega la propuesta. Como les digo, esto es muy nuevo, es algo que está presentado a partir del 2000. Entonces, ahora me gustaría que a partir de esa propuesta, que tal vez algunos la han escuchado parcialmente porque han estado ingresando tardíamente, y bueno, eso también ha hecho que no se escuchara completo este documento. Tengo problemas para quitar, es decir, no me permite, aquí está, detener la presentación. Bien, bueno, ahora les cedo la palabra a ustedes para que, bueno, Paola también, por supuesto, para que expliquen, para que compartamos, para que intercambiemos, ¿no?, los puntos de vista desde cada uno de los lugares en donde están ustedes trabajando. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Yo ahora les he acercado esta primera
formateados, sino que tienen una orientación sobre qué hacer. Bien, te cedo la palabra entonces. Bueno, ¿cómo estás, Elsa? Aquí recién pudiéndome presentar. Buenos días a todas, chicas. He estado con problemas técnicos hoy. Así que bueno, pero siempre he estado escuchando presente. Qué importante que valiosa la clase, todo lo que ha propuesto Elsa en lo que nos ha compartido, el PowerPoint, la verdad, y cómo uno va, digamos, mientras escuchando, yo, por ejemplo, me traslado, digamos, a mi sala directamente. Qué importante que es la oralidad, la escritura, o sea, todo va de la mano, es un encadenado para poder, digamos, llegar a lo que, a alfabetizar a nuestros niños, ¿sí? Como desde la oralidad que hablábamos en la clase pasada, qué importante que es desarrollar esa oralidad en los niños, colaborar, digamos, con las familias que decíamos también, y leía también lo que ustedes habían puesto en la plataforma de los videos que habían visto, qué importante que es el acompañamiento de las familias, que eso es también lo que se destaca, ¿sí? Porque los niños siempre están el mayor tiempo con ellos, con la familia, así que es sumamente importante que ellos puedan ahí colaborar, pero obviamente nosotros desde nuestro lugar también, y proponerles este tipo, digamos, de propuestas, valga la redundancia, con lo que respecta, digamos, en nuestra sala, para desarrollar esa oralidad. Nosotros todos los días estamos proponiendo estas cuestiones, digamos, de la lectoescritura, desde poner el día que es, el sala de 5 sobre todo, de escribir, de que cómo ellos van, cómo ellos van, ¿cómo puedo decir? Identificando las letras, identificando y con respecto, digamos, a su sonido también. Y ahí, no, yo por ejemplo, lo que he visto, digamos, en esta etapa final de mis 2 salitas de 5, cómo han podido ya establecer un proceso, digamos, de querer iniciarse en la lectura, porque ellos solitos, señor, bueno, a ver, vamos a poner martes, ¿cómo vamos a escribir? Y ellos solitos iban nombrando la palabra y sabiendo, digamos, la letra que seguía, o la letra, digamos, que les sonaba, digamos, a ellos. Y bueno, obviamente de rescatar la diferencia de cómo la escribimos y cómo suena la letra, que es distinto, y ahí es, digamos, obviamente la confusión que se les produce. En la lectura de cuentos, a mí lo que me interesaría saber, que vengo pensando desde el otro día, es cómo trabajan las profes, que he visto que varias profes están trabajando en salas cunas, y cómo les acercan a los niños estas propuestas. Obviamente no estamos hablando de una alfabetización, sino de iniciarlos, de proponerles, digamos, diferentes cuentitos, me imagino, canciones. A eso me gustaría Sí. saber. Sí, ahí en el material que les voy a compartir por video, ¿no? Es un video nuevo, no reciente. Les voy a compartir en el aula, digamos, el video que les voy a compartir en el aula. Se hace mención a la importancia de la literatura, es decir, esto de explorar los números, los mundos de ficción, ¿no? Acercar mundos alternativos, aquello que, bueno, surge de la imaginación de los que hacen obras literarias. Entonces es sumamente importante eso, el trabajo. Por eso es que también ellos explican el por qué, pues se ve que están trabajando ya con el Ministerio de la Nación. Me ha sorprendido porque digo, parece que esta propuesta de enviar los libros, ¿no? A los jardines para que los niños lleven a sus casas ha surgido también por este grupo. Por lo menos, ¿no? Daniel Feldman, que es uno de los que está citado ahí, y Beatriz Duke dicen en el video esto, hablan de los textos, y también cómo han seguido esto en los distintos lugares donde se han entregado los libros. Es decir, el enlace también con la literatura infantil, como decía aquí Paola, es algo necesario, es algo que debe darse, que
por supuesto, también las situaciones cotidianas de uso de la lengua escrita, que no necesariamente es solo la literatura. Pero es una Claro, buena claro, y que ellos puedan también diferenciar, que nosotros no solamente, digamos, podemos escribir para por registrar algo, o sea, cada cosa tiene su intención y es lo que siempre yo trabajo con mis alumnos. Nos comunicamos a través de diferentes formas, también a través de la escritura, registramos, que puedan obviamente también diferenciar las letras de los números. Ahí también hay una cuestión, digamos, que a veces les cuesta un poquito, pero se adaptan con un trabajo, digamos, adecuado, pueden relacionar ese tipo de cuestiones que no solamente, digamos, el número lo usamos sí para contar, pero también lo podemos escribir y bueno, y ahí, digamos, esas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, en mi salita, les comparto la experiencia, en las dos salitas hemos trabajado con leyendas y bueno, y sí, el proyecto era producir, a partir de una leyenda, producir nuestro propio cuento, nuestra propia leyenda según lo que surgía. Eh, y la verdad que los chicos les ha encantado ver, obviamente, el resultado de su libro. Ellos han escrito, han dibujado, han podido, digamos, representar, en este caso, lo que hemos hecho directamente es representar, hacer nuestro propio, por ejemplo, la leyenda de Caparilo, que es una leyenda propia, local, digamos, de nuestra región. La hemos representado, la hemos representado artísticamente, digo, y después hemos terminado haciendo nuestro libro de lo que obviamente les ha quedado, digamos, a ellos, cuál ha sido la secuenciación, qué es lo que ha pasado primero, cómo empezaba todo, pero ellos han podido escribir y han podido dibujar y el resultado les ha encantado. Y eso también les da, digamos, el pie para ir a la casa. Cada uno se ha llevado su libro a la casa, lo han qué bueno. compartido con las familias y es, digamos, ese ida y vuelta que también nosotros tenemos que proponer y también tener ese resultado también desde la familia, ¿no? Que también han vuelto contentas las familias, que querían escuchar otras leyendas y es eso a lo que por ahí nosotros también desde el jardín vamos, que si bien decía hace rato, esa es esta cuestión, digamos, del matrimonio entre el nivel inicial y la primaria, y estamos ahí como que en una crisis, digamos, matrimonial, por decirlo, porque la verdad que no es un acuerdo al que se llega. Nosotros, Claro, desde el nivel inicial, sí iniciamos la alfabetización, pero llegan después de la escuela primaria, que hemos tenido, nosotros, yo he tenido experiencia con seños de las primarias, pero en el jardín no enseñan esto, no enseñan aquello, es como que esperan ay, recibir no, un no se niño, puede. digamos, ya con un proceso de lectoescritura realizado y Claro, es imposible, digamos. claro, no, no, es imposible, pero sí en acercamiento inicial, Claro, tal contacto, cual, a eso es. se tiene que hacer. Es decir, por eso yo les digo a las chicas, mis alumnas, ¿no? Del profesorado, les digo, ustedes tienen 6 horas de alfabetización inicial, primario tiene 4, así que esto implica que ustedes sí tienen que iniciar el trabajo con la lengua escrita. Por supuesto que con estrategias adaptadas al nivel, ¿no? Claro, Sabiendo que los momentos de atención son limitados y que hay también, bueno, esto de la cantidad de tiempo que se va a tomar por semana para esta tarea, no va a ser lo mismo que las horas que tiene primaria. Entonces, la sistematicidad va a ser más que nada tarea del primario, pero ya tiene que haber un inicio en el inicial. Ahora me gustaría escucharlas, ya que ustedes son de distintas jurisdicciones, si han recibido capacitación en los últimos tiempos, si están trabajando ya por motu propio ustedes con formas que impliquen lo que están planteando estos especialistas. ¿Qué pueden decirnos? Me gustaría que participen, ¿no? Anímense, anímense, hablen, cuenten. es importante para compartir experiencias, Dice, para saber. a ver, hoy no está, había alguien que siempre estaba participando, me parece que hoy no la veo. A
ver por el listado. Pero igual está abierta la posibilidad para que participen. Buenos días, si quieren yo puedo compartir un poquito cómo trabajo en la sala. Bien, Luciana. ¿Cómo les va? Yo estoy en salita de 3 y bueno, desde mi sala lo que hacemos principalmente es contextualizar todo. O sea, todos los trabajitos que ellos van haciendo, todos tienen sus títulos, su nombre, todos los trabajos, o sea, el proyecto, la unidad didáctica que estemos trabajando, vamos registrando y todo va quedando contextualizado como para que ellos vayan ya familiarizándose con la lengua escrita, digamos. Y después a través de itinerarios literarios también, o sea, todos los días tenemos experiencias literarias, a veces son propuestas de exploración libre, en la que ellos manipulan los libros, seleccionan, eligen qué quieren escuchar o simplemente, o sea, me piden a mí que les lea y otras veces ellos, bueno, se meten de lleno en mirar, a leer los dibujos, las imágenes. Y nosotras como docenios siempre estamos, bueno, digo nosotras porque mis compañeras y yo dentro del jardín, ¿no? Lo abordamos de esa manera, estimulamos y vamos acompañando a cada uno, haciendo preguntas, a ver, tratando de que ellos hagan lectura de imágenes y dónde lo dice, por ejemplo, ¿no? Hay libros que tienen palabras como muy grandes, entonces que ellos ya conocen, entonces se acuerdan de cómo se llamaba o de qué es lo que decía, estos recursos repetitivos, y a dónde dice, wow, acá señor, ellos te empiezan a señalar y empiezan a reconocer, bueno, y después, ¿de qué otra manera? Cuando, por ejemplo, algo que siempre hago es que empiecen a tratar de ver dónde está el título del libro, a dónde dirá cómo se llama este libro. Y bueno, empiezan también a crear sus propias hipótesis, de acuerdo a lo mejor al tamaño de la letra, o que está en más negrita. Y bueno, yo por lo menos eso es lo que trato siempre de hacer diariamente. No se escucha, profe, tiene el micrófono inhabilitado. Sí, ahora, sí, aquí Fernanda nos dice, la sala está dividida por sectores, del cual los nenes los identifican mediante dibujo y a su vez está escrito el nombre del sector. Sector literario, sector de construcción. Bien, ahí está también María Celeste. En el libro, profe, puedo hablar respecto a lo que voy escuchando mis compañeras. Yo no he trabajado, entonces no tengo experiencia. Cuando hablo siempre hablo de mi experiencia como mamá. De lo que dice la compañera en el chat, en el libro que tenemos para leer en la plataforma, habla sobre eso, sobre resaltar con palabras cada sector de la salita que está escrito. Sí, en el libro de Borsone, porque este documento... Ahí lo dice, lo que nuestra compañera está expresando lo dice en el libro. Sí, yo tuve una sola experiencia en sala de 3 y también, bueno, ahí teníamos todo señalizado con nombres, con carteles, está la puerta, la ventana, el pizarrón, sector de estos son nuestros trabajitos, todo contextualizado. Claro. Sala de 5. Sí, también por supuesto desde la contextualización va a surgir la posibilidad de trabajar con las unidades. Bueno, y ahí cuando vamos a las unidades vamos a los fonemas, grafemas, esa relación, ¿no? Es decir, eso es lo que está pidiendo aquí el proyecto, que se puede hacer en inicial, no necesariamente lo van a hacer recién en el primer grado. Podemos trabajar con los nombres de los chicos, por ejemplo, ¿no? Que adviertan, por ejemplo, las unidades, incluso el reconocimiento de las mayúsculas. ¿Por qué hay problemas ortográficos? Porque se empieza tardíamente, es decir, ya el niño puede visualizar la diferencia, ¿no? Porque si escribe, por ejemplo, un nombre que tenga un nombre que tenga repetida la misma vocal, qué sé yo, Eugenia, por ejemplo.
ahí va a diferenciar la E mayúscula de la E minúscula, ¿no? Esas particularidades del sistema de escritura van a poder apropiarse ellos, ¿no? Ya hasta entrar, hasta terminar el nivel inicial. Yo creo que es una posibilidad, ¿no? Aunque parezca un asunto que no, que todavía son chiquitos, pero es algo que ya desde el vamos estamos, esto dice la autora, ¿no? Estamos trabajando con aquello que va quedando en el recuerdo, en la memoria, ¿no? Y ahí la cuestión ortográfica no va a ser un problema realmente, ¿no? Es una situación crítica también, ¿no? Que vemos hasta el secundario. Yo que tengo horitas en el secundario, en un primer año, veo ese déficit, ¿no? Esa falta de escritura como corresponde. Y hay que estar alfabetizando en un primer año de secundaria, entonces no se tiene que dar eso si desde un inicio ya el niño observa, ¿no? Es llevarlo a observar, ellos son curiosos, entonces hay que tender, bueno, a implicarlos, ¿no? En estas búsquedas, que eso es enseñanza explícita, ¿no? Qué sé yo, ver la diferencia entre por qué esta letra que es grande, ¿no? Y está al comienzo, y esta otra ya es pequeña, es la misma letra, es el mismo sonido el que está, ¿no? En la correspondencia fonema grafema en la E de inicial mayúscula y en la otra E que va en el medio. Entonces es un detalle, pero es algo que estamos haciendo explícito, ¿sí? Y no es que, no, eso ya no, es una manera de sistematizar lo convencional, ¿sí? Que después tiene que aparecer más frecuentemente, de hecho en la primaria tiene que aparecer como central, ¿no? Pero ya en el inicial lo podemos ir trabajando. Bien, aquí María Celeste. Sí. De nuevo, profe, con lo que está diciendo respecto a la ortografía, por ejemplo, acá en Córdoba, ¿no es cierto? No sé en las otras provincias, se da cada vez menos en primaria, en educación primaria, ortografía. Poco y nada. Y siempre hablo con una profesora mía del secundario, que sigue dando clase en el secundario, de lengua, y ella se queja siempre de lo mismo, que ya no puede, a mí me ha corregido y me ha bajado puntos en pruebas por ortografía, y otras docentes de otras disciplinas, de otros espacios curriculares también, y ya no puede descontar puntos por ortografía, y es un desastre. Siempre se queja, chicos del secundario, y no puede, tiene orden, no puede bajar puntaje por el tema de la ortografía, así que eso se va perdiendo cada vez más, lamentablemente. Y en primaria se ve muy poco. Si, no sé, yo lo veo como mamá, seguramente si tengo compañeras que son mamás y tienen niños en primaria, no trabajan la ortografía como nosotras cuando éramos chicas y íbamos a la primaria. Claro, claro. Hay Córdoba, no sé las demás provincias. Sí, se deja de lado y a veces es problemático porque una palabra cambia de sentido de acuerdo con la ortografía. Y pasa que uno lee en los chats de WhatsApp, cuando no aparece el punto, dice no, pero en realidad el punto, perdón, la coma o que es funcional en algunos mensajes, o el acento, eso no me acuerdo, la tilde, ¿no? Y la tilde te cambia, levanto no es lo mismo, y la tilde te cambia el sentido, entonces esas cuestiones tan necesarias de colocar, de saber dónde va, el celular tiene la posibilidad, ¿no? Aprieto un poquito más y sale incluso por el predictivo, puedo elegir, ¿no? La palabra acentuada, porque me da las posibilidades. Está ya, sí, estamos en retroceso, es así, tal cual. Eso es lo que plantea este grupo, es decir, cómo incluso se hace una brecha entre los que tienen educación por, bueno, una alternativa de trabajo relacionado con, en la familia, ¿no? Trabajo relacionado con lo que se hace en la escuela, y aquellos que no, entonces ahí se produce esa brecha. Quienes necesitan la enseñanza explícita no la tienen disponible en el sistema escolar, entonces, bueno, va a haber quienes sí y van a ir más avanzados que otros. Y la escuela argentina ha sido igualadora y ha sido también una manera, ¿no? De lograr la movilidad social, ¿sí?
en Argentina eso ha estado por largo tiempo, es decir, los sectores populares que podían llegar a concluir el secundario e ingresar a otra carrera, eso ha sido algo que ha estado presente en el sistema de Argentina, ¿no? La movilidad social, el hecho de que personas de orígenes humildes puedan alcanzar un título universitario, por ejemplo, pero cada vez va a ser menos si seguimos postergando, ¿no? El énfasis en la enseñanza de la lectura y la escritura. Es decir, hay que hacerse cargo de eso. Uno lo hace desde el lugar en que le toca. A mí me toca el secundario, porque bueno, no tengo experiencia como docente de grado ni de sala, pero es algo que hay que hacerse cargo, porque si no, seguimos con el vacío, ¿no? Con el bache, con eso que no ha sido completado. Por eso, bueno, insisto en que es un proceso, insisto en que es un proceso que demanda años, ¿no? Y que cada uno va poniendo su granito de arena en lo que le toca. Este material yo les voy a compartir, el documento tal cual, ¿no? Que está en el PowerPoint, se lo voy a compartir en el aula, y el video, ¿no? Estas personas que están presentes en el documento, ese video nuevo que ha salido hace creo que 2 o 3 semanas, ya desde el ministerio. Por eso digo enhorabuena, que también está extendido a que cualquier jurisdicción pueda trabajar, ¿no? Desde esta perspectiva. Ya para la otra clase, yo voy a trabajar la propuesta desde la lectura, perdón, desde la alfabetización de textos prototípicos, lo que se venía dando, ¿no? Con el equipo de Sara Melgar, es una de las que encabeza el otro grupo, pero bueno, tampoco hay diferenciaciones muy pronunciadas, ¿no? En ambos casos, ¿no? Está el interés puesto en que se sistematice la enseñanza. Nada más que, bueno, la propuesta de ellos es como imposible de alcanzar para algunos contextos, ¿no? Trabajar con textos extensos, con textos que son cuentos, por ejemplo, ¿no? Es más para primaria, pese a que ellos pedían que también se aplique en inicial. Bien, vamos cerrando entonces, creo que quedan solo unos minutos para el fin de la clase. ¿Alguien más que quiera brindar su testimonio, o tal vez comentar algo de lo que les haya, de lo que hayan tomado de los videos, de las lecturas de la clase anterior? No necesariamente tienen que estar todos en una sala para poder hablar, así que pueden también hacer sus acotaciones. Hola, profe, buen día. Buen día. Yo soy de la provincia de Misiones. Bien. Trabajo en una sala de 5, donde la mayoría de mis alumnos, de los padres, son de origen paraguayo, porque estamos acá cerquita a la frontera. Son familias que viven en asentamientos cerca del río, en terrenos fiscales, sin luz, sin agua. Bueno, esas son las condiciones con las que estamos trabajando. Lo que tienen por ahí la gente paraguaya o esas familias es que lo
comience con el mismo grafema que su nombre, así como nosotros vamos trabajando. Y de hecho tengo 26 alumnos, y de los cuales 3 ya están comenzando a leer, o sea, van a salir de la salita de 5 leyendo. Y en matemática también estamos trabajando bien, pero bueno, contenta, súper contenta por esto, pero se trabajó todo el año así, en todos los jardines que nuclea nuestro neni, como les llaman acá. Qué bueno, Mica. Milka, es tu nombre. Sí, Milka, sí. Qué buena tu experiencia, ¿no? Es reconfortante alcanzar, ¿no? Logros así puntualmente como señalas. También te pregunto, ¿se habla guaraní? ¿Aparece el guaraní? Sí, aparece mucho. Ajá. Al principio, sí. A principio de año tenía 3 niños que solamente hablaban guaraní, que me costó bastante. De hecho, tenía hermanitos más grandes que venían a la sala para poder ayudarme en la integración con ellos, pero ahora ya están hablando español, así que también. Yo personalmente no sé hablar guaraní. ¿Y la provincia tiene algún programa para trabajar el bilingüismo? Digamos, para atender también que no se les reduzca, ¿no? Porque lo importante es el mantenimiento de las dos lenguas. Es decir, claro, ellos, sí. Ellos van son monolingües al ingresar, monolingües en guaraní. Claro, sí. Lo importante es que el país también cumpla con lo que establece la ley, ¿no? De que se mantenga la lengua y la cultura de los pueblos originarios. Es todavía una demanda que hay, porque generalmente se termina castellanizando la persona y termina dejando su lengua. También ahí hay algo que se podría hacer, por supuesto que demanda financiamiento para materiales y todo eso, porque bueno, es una lengua más y es una lengua importante en las provincias mesopotámicas, ¿no? Me parece que está al menos en Corrientes y en Misiones. Sí. Nosotros estamos pegados al río, ellos van, incluso hay chicos que ellos salen de la escuela y cruzan con la canoa al otro lado y el otro día vuelven otra vez así. Eso estaba por preguntar, ellos viven, digamos, en Paraguay. No todos, hay muchos que viven en la costa del río, en terrenos fiscales, que son asentamientos. El tema que tenemos acá, bueno, todos conocemos la realidad de nuestro país, ¿no es cierto? Es el tema de las organizaciones sociales. Sí. Entonces, ellos tienen que participar de las marchas, de los cortes de ruta y todo. Y bueno, los chicos tienen que acompañarle porque es como que le ponen que tienen que ir los chicos también. Entonces hay faltas ahí, eso también hay muchas faltas. Un factor. Sí, claro, tal cual. Inclusive, bueno, hasta tal punto que no se respeta la identidad propia, digamos, del niño. Claro, sí, porque son niños y tienen su derecho, más allá de que, bueno, tengan estas circunstancias de vida tan difíciles. Y bueno, sí, ya para la próxima... Pero bueno, qué importante que es como uno también, nosotros nos tenemos que acomodar, aquí como cuenta, digamos, la colega, cómo nos tenemos que acomodar a lo que nos va tocando, digamos, día a día, año a año, y aún así, y brindarles lo mejor de nosotros a estos niños. Claro, sí, por más incluso que no sean locales, ¿no? Porque claro. Ahí también está, es visible, ¿no? Esto de la extranjería, es decir, están viniendo hacia aquí para escolarizarse, bueno, ¿no? Si bien, bueno, son latinoamericanos, son vecinos, y aparte son niños con derecho, también hay que ver ahí el hecho de que no se está ocupando su propio país, ¿no? Ahí vemos que tienen que cruzar para este lado de Argentina para que se les pueda brindar la alfabetización, bueno, la escolaridad, digamos. Pero bien, por supuesto que son seres humanos con derechos y se les tiene que atender puntualmente. Me interesaría, Milka, para la próxima clase, si puedes indagar si qué pasa en la provincia con la EIB, Educación Intercultural Bilingüe, porque bueno, eso está presente en la ley, es algo que está en los documentos, pero resulta que no se hace realidad.
es decir, no hay un financiamiento para atender esta presencia de lenguas originarias en los distintos territorios de la provincia. Bueno, también, bueno, Santiago, también si hablamos del sur, ¿no? Neuquén y otras provincias que están en esto de tener, ¿no? Una situación de bilingüismo. Y en Y acá, sí. acá en Misiones lo que hay es lo que se llama las escuelas de frontera, que en un principio esa era el objetivo, ¿no es cierto? De hecho tienen una jornada un poco más extendida, pero en la actualidad no funciona así como debería ser. Sí, en la zona de lindera con Brasil, ellos sí tienen el tema de bilingüe en las escuelas acá en Argentina, el español con el portugués. En las aldeas también está el tema de bilingüe. Sí, en las sí. aldeas de Pia Guaraní. Claro, sé que en Brasil enseñan castellano y lo enseñan sistemáticamente como una materia y todo, y eso fue desde el Mercosur. Argentina no puso portugués, por ejemplo. Y bueno, No. es muy monolingüe nuestro sistema, es muy monolingüe, muy centrado en el castellano. Y bueno, eso también es una demanda, ¿no? Que se necesita capacitación, se necesitan materiales, como les digo, y el Estado tiene que hacerse cargo, los estados provinciales tienen que hacerse cargo de eso. Aquí en Santiago al menos no lo está haciendo. Yo estoy en una carrera que es sobre educación intercultural bilingüe, por el quichua que tenemos aquí en Santiago. Hay una carrera a nivel de la universidad, pero se trabaja formando técnicos, vienen a ser el equivalente de los maestros especiales, ¿no? Que hablaban, el otro día alguien habló de los MEMA, los maestros especiales de modalidad de aborigen. Si bien aquí no es una cuestión de aborígenes, de hablantes que se reconozcan como parte, algunos sí, otros no. En Formosa me dice, no hay un autorreconocimiento, pero en algunos casos sí hay un autorreconocimiento, en otros no. Son criollos que hablan de lengua quichua, pero no hay desde lo ministerial un trabajo sólido, porque todavía no hay inserción laboral de las personas que se están formando, y tampoco hay materiales, ¿no? Y es verdaderamente una lástima porque circulan materiales, por ejemplo, leyendas, dijimos, adivinanzas en quichua que están presentes en libros, no se seleccionan para que esto llegue a las escuelas. Y es una pena porque las lenguas tienen que resguardarse, ¿no? La Argentina ha tenido muchísimas lenguas nativas, es decir, de los pueblos originarios, y que se han ido perdiendo y cada vez están menos presentes en las comunidades. No hay una transmisión intergeneracional y la escuela también poco puede hacer si no hay elementos, si no hay herramientas que permitan un trabajo sostenido. Bien, llegamos hasta aquí, ya las libero. Nos quedaría una última clase. Nos pusimos día viernes, pero puede ser también sábado. Esto lo vamos a definir. Yo puse día viernes porque ya van a estar desocupadas de sus jardines, tal vez. Creo que ya, bueno, algunos no, tal vez están con actos y todo eso. Sí, más o menos pero me parece. bueno,